Hola hermanos y hermanas, ¿cómo han estado esta semana? Espero que bien. Eh, bueno, continuamos con nuestro estudio y esta pequeña ayudita por esta semana. Teníamos que estudiar en familia Alma del 13, capítulo 13 al 16. Y se recuerdan que la semana pasada, en Alma 12, Alma enseñó sobre el plan de redención. Bueno, en el capítulo 13, que es parte de la clase de hoy día, que estudiamos esta semana, Alma enseñó sobre los sacerdotes que Dios ordenó para enseñar, ¿cierto? Él mismo dice estas cosas al pueblo. Y en Alma 13:1 dice lo siguiente. Dice, y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos, y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo. Bueno, ¿y qué nos enseñó Alma sobre el sacerdocio? O sea, enseña varias cosas que son verdades poderosas que nosotros debemos saber y conocer. Uno, en Alma 13:1, cuando leímos ahí, y es cierto, termina diciendo de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo. O sea, aprendemos que el sacerdocio también se le denomina el orden del Hijo de Dios, ¿ya? Es una denominación que le da Alma, y para que nos quede claro, ¿cierto? ¿Cuál es el origen también del sacerdocio? 2. Entonces, ¿para qué ordena sacerdote? También lo enseñó Alma. En el versículo 2 dice, y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que aprendemos? Es que, ¿para qué se ordenan los sacerdotes de Dios? Para ayudar al pueblo a esperar a su Hijo para obtener la redención, para que tengamos el conocimiento y nos preparemos para esperar a Jesucristo. ¿Qué más aprendemos? En Alma 13:3 dice lo siguiente: y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios. Que los sacerdotes no solamente son llamados aquí en la tierra, sino que fueron preordenados, ¿cierto? Él dice que fueron llamados y preparados desde la fundación del mundo, ¿ya? De acuerdo con la presciencia de Dios. O sea, que desde un principio, ¿cierto?, existió el sacerdocio para los varones. Y lo cuarto que aprendemos está en Alma 13:6 y dice, y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. ¿Qué más aprendemos? Dos cosas aquí, en este versículo. Uno, que dice llamamiento del sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar, ¿cierto? Dice, sus mandamientos a los hijos de los hombres, ¿ya? Para que también entren en su reposo. Concepto que vamos a aprender enseguida qué es lo que significa, ¿ya? Pero lo más importante es, dice, para enseñar los mandamientos. Esa es la tremenda responsabilidad que tiene el sacerdocio, ¿ya? Y estas verdades de las ordenanzas, ¿ya?, del sacerdocio nos ayudan a recibir la redención por medio de Jesucristo. Entonces, ¿y qué más? ¿Qué más aprendemos? Porque en el 3, que es más largo el versículo, dice lo siguiente, dice, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Además, el llamamiento de sacerdote es santo,
O sea, tenemos que aprender eso y es por eso que nosotros debemos tener un tremendo respeto por el sacerdocio y por los hombres que lo poseen, ¿ya? Bueno, eso enseñó Alma al pueblo y les recordó, les habló de los hombres, ¿cierto?, que lo obtuvieron. Habló de Melquisedec, del gran sacerdote Melquisedec, también hace un reconocimiento y quién fue él para que lograran entender, ¿cierto?, la importancia del sacerdocio. ¿Qué más? Cuando hablamos y terminaba ahí la escritura decía, ¿cierto?, para que también entren en su reposo. ¿Qué significa esto? Para eso vamos a leer Alma 13, 12, ¿ya? El 12 dice: ahora bien, ellos después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia, y hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Se refiere a quienes recibieron el sacerdocio y cómo llegaron, ¿cierto?, a tener esta santidad para recibir el sacerdocio, y dice que entraron en el reposo del Señor su Dios. ¿Qué significa eso? Entrar en el reposo del Señor su Dios, ¿ya? El 12, en el 29, dice lo siguiente también, dice: teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postre del día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. ¿Qué significa? Que tenemos que entrar, o sea, cuando el Señor nos invita a entrar en su reposo, significa, nos invita a que conozcamos el Evangelio, a que cumplamos los mandamientos, a que tengamos fe, nos arrepintamos, nos bauticemos, ¿ya?, y hagamos convenios. Eso es entrar en el reposo del Señor y cumplir los mandamientos y estar espiritualmente bien haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿ya? Bueno, esas cosas enseña Alma como primera cosa al pueblo, ¿ya? Acuérdense que salió a predicar con Amulek, ya habían tenido algunos problemas en el pueblo de Amonía. Bueno, Alma y Amulek, de lo que ellos predicaron, muchos creyeron sus palabras y se arrepintieron. Incluso me gustó porque se arrepentían y escudriñaban las escrituras. Bueno, lo mismo que hacemos nosotros cuando conocemos el Evangelio, ¿cierto? Nos enseñan el Evangelio, los misioneros nos motivan a que tenemos que leer el libro de Mormón, que tenemos que estudiar. Bueno, pero había una mayoría también que quería solo destruirlo, no querían saber nada, decían que ellos eran del diablo, que estaban endemoniados, ¿ya? Tuvieron una serie de situaciones ellos ahí, ¿cierto? Y cuando el pueblo lo enjuició, los llevaron donde la persona, la autoridad mayor en cuanto al gobierno, ¿ya? Al juez superior. Acuérdense que estaban siendo gobernados por jueces. Y ahí Serrom, que era el que había indispuesto y había generado esta disputa de la gente en contra de Alma y Amulek, Serrom se da cuenta, después de todo lo que escuchó hablar a Alma y Amulek, que él estaba equivocado, ¿ya? Y que él, todo lo que había dicho eran mentiras, que no eran cosas verídicas. Por lo tanto, él trató, cuando el pueblo empezó a enjuiciar a Alma y Amulek, él trató de arreglar las cosas y de abogar a favor de ellos, pero nadie lo escuchó, dijo que él también estaba poseído por el diablo, ¿ya? Y lo que pasó que, ¿cierto? Los encarcelaron, los golpearon, pasaron por tribulaciones tremendas, ellos dos, y vamos a leer Alma 14, 8, y dice lo siguiente. Y esto fueron lo que ellos vieron mientras estaban encarcelados, ¿ya? Y dice: y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales que contenían las santas escrituras y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. ¿Se dan cuenta? Los hicieron mirar cómo echaban al fuego a las personas, familias completas, y también a las escrituras,
ya querían quemaban todo. Y en el 10 dice lo siguiente: y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma: ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. ¿Se imaginan ustedes estar mirando ese tremendo espectáculo y no poder hacer nada? Y Amulek se conmovió diciéndole a Alma: hagamos nosotros, utilicemos el poder de Dios. Pero a veces no es tan fácil tener el poder teniendo el poder de Dios, hacer todo lo que los hombres quieren. Porque si fuera así, un sacerdote podría mejorar a todas las personas, no tendríamos sufrimiento, no tendríamos pruebas, no tendríamos crecimiento ni progreso. O sea, el plan de Dios fracasaría. Por lo tanto, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué el Señor, cierto, permite que personas justas sufran? Como lo que estaba pasando con Amulek y con Alma, que estaban mirando ese tremendo espectáculo de cómo sufrían las personas siendo quemadas. Y ellos también, porque estaban siendo golpeados. O sea, el juez superior era como que disfrutaba cada vez de ir a golpearlos y para que se desdijeran de todo lo que ellos habían enseñado y que no enseñaran más acerca de Dios y su plan, ¿ya? Y en el 11 dice lo siguiente, que es lo que le dijo Alma a Amulek para responder a su acongoja. Y le dijo Alma: el espíritu me impide extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Había una razón, ¿ya? Había una razón que Alma se la explica a Amulek para que él pueda entender. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en épocas de prueba y tragedia nosotros debemos confiar en el Señor, debemos confiar en el Señor. A veces pasamos por tribulaciones, no las entendemos, ¿ya? Y pensamos que a veces que es un castigo, a veces dejamos de confiar, de tener fe, ¿ya? Y nos desanimamos, ¿ya? Pero me gustó, me encantó esto que dijo el presidente Kimball, que no puedo dejar de compartirlo con ustedes y se los voy a leer, ¿ya? Y dice: el presidente Spencer W. Kimball en una ocasión comentó respecto a las muchas aparentemente inexplicables tragedias que suceden en el mundo. Y dice: ¿habría podido el Señor evitar esas tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente, tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente e incluso protegernos de la muerte si lo quisiera. Aunque no lo hará. Si todos los enfermos por los que oramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Si cerráramos la puerta al pesar y a la iniquidad, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a las personas a medida que aprenden paciencia, longanimidad y dominio propio. Me gustó eso que dice el presidente Kimball. Dice: ay, se me fue. Bueno, dice que él está agradecido dice que está agradecido por todas las cosas que él en su vida ha podido hacer y que no ha podido, ¿cierto?, muchas veces sanar a personas, no ha podido, dice, hacer todo lo que él hubiera querido con el sacerdocio, pero entendiendo que si fuera así, ¿cierto?, el plan de salvación fracasaría, que es lo que dice el presidente Kimball. Por lo tanto, es necesario que nosotros suframos, que nosotros pasemos por aflicciones. Y lo que más me gustó es lo último, que dice que cuando pasamos aflicciones y sufrimiento,
ya nos hacemos más santos. Claro que sí, porque logramos entender el plan de salvación, se pone a prueba nuestra fe. Y, y eso es lo que hace que, ¿cierto?, nosotros progresemos. La vida no es pura felicidad, todos lo sabemos, pero hay que saber enfrentar los problemas y las dificultades que pasamos. Bueno, hoy día nada más, pues mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo se muere la gente, cómo personas cercanas sabemos que están muy enfermas, cómo esta pandemia ha llegado, ¿cierto? Es una pandemia en todo el mundo y que nadie se libra de... Y es por algo. O sea, yo he pensado, bueno, nosotros como miembros de la iglesia entendemos y sabemos, ¿cierto?, por qué necesitamos estas pruebas. Además están anunciadas, pero de toda una vida en la escritura que vamos a vivir muchas cosas y muchas aflicciones y que van a venir, habla de plagas, ¿cierto?, terremotos. Bueno, aquí estamos pues, en medio de una plaga y debemos, como santos en los últimos días, saber afrontarlas y entenderlas. Y eso es lo que enseñan, ¿cierto?, lo que nos enseñan las escrituras, especialmente la de esta semana. Bueno, hicieron la lista de cosas que sacrificó Amulek en el estudio de la familia del Ven Sígueme. Sugería que se hiciera una lista de cosas ya sobre el sacrificio que había hecho Amulek al aceptar el Evangelio. En Alma 15, 16 dice lo siguiente, dice: y sucedió que Alma y Amulek habían abandonado, sucedió que Alma y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos y también por sus padres y sus parientes. El discipulado, claro que requiere sacrificio, o sea, no todo es fácil. Bueno, puede que a algunos les haya resultado fácil, pero para la mayoría que quiere vivir el Evangelio y que quiere seguir al Señor y compartir el Evangelio, requiere mucho sacrificio. Bueno, los misioneros lo hacen cuando toman la decisión, ¿cierto?, de hacer la misión. Dejan su estudio, dejan a su familia atrás, y la prioridad, ¿cierto?, es enseñar el Evangelio y el Señor y las personas. Bueno, hoy día se nos pide mucho sacrificio y bueno, a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Pensamos que es muy difícil, que por eso no vamos. Yo siempre pongo el ejemplo que es más básico, ¿ya? Levantarnos el día domingo para ir a la capilla. Es un sacrificio, claro que es un sacrificio, para algunas personas es un sacrificio, ¿ya? Pero ese sacrificio trae bendiciones, ¿ya? Vieron usted, Amulek dejó todo eso, salió con Alma a predicar, ¿ya? Serrón también hizo lo mismo, porque Serrón después estuvo muy enfermo a raíz de todas estas mentiras que dijo. Su mente le jugó una mala pasada y se estaba medio volviendo loco, pero Alma y Amulek lo sanaron y posteriormente él se bautizó y salió a predicar el Evangelio. Y también, entonces, Amulek, además, imagínense, se quedó sin familia, su familia también estuvo en contra de él. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que también hemos perdido de alguna manera la familia? O vamos solos a la iglesia, ya no vamos, porque sencillamente uno ve en la iglesia las familias completas sentadas, pero muchos de nosotros también vamos solos o solas, y es un sacrificio también, ¿ya? Dejar a la familia por el Evangelio. Pero el Señor lo ha pedido así, que Él tiene que estar siempre primero, en primer lugar. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, el discipulado requiere sacrificio. Bueno, ¿por qué Amulek estuvo dispuesto a hacer estos semejantes sacrificios? Porque amaba al Señor y quería seguirle, y él quería, ¿cierto?, obtener la vida eterna. Quería verle, ellos se estaban preparando para cuando Él viniera. ¿Por qué estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? Por lo mismo, yo creo que ustedes y yo queremos volver, ¿cierto?, a la presencia de nuestro Padre Celestial y a vivir con Jesucristo y Él, ¿ya? Y con nuestra familia además, porque no queremos hacerlo solo. Por eso hacemos el esfuerzo también de liderar y llevar a nuestra familia con nosotros. Y bueno, ¿y cómo podemos seguir el ejemplo de Alma también, que fortaleció
a Amulek. Se dio cuenta que Alma nunca lo dejó solo y siempre estuvo ahí. Después cuando terminaron, lo llevó a Zarahemla de vuelta a su casa y ahí lo cuidó y le proporcionó todo lo que él necesitaba. Bueno, son hombres que cierto son ejemplo para nuestras vidas, que yo no los veo lejanos, los veo cercanos. Y del trabajo que ellos hicieron, bueno, ni siquiera fue necesario que ellos se preocuparan de lo que pasó con el pueblo de Amonía después que ellos lo dejaron. El pueblo fue destruido totalmente y bueno, y bien merecido lo tenían, porque era un pueblo tremendamente pecador, ¿ya? Y tenía prácticas mundanas, o sea, adoraban al diablo. Y por lo tanto, Alma y Amulek, ¿se acuerdan cuando dijimos cuál va a ser el fruto de Abinadí? Bueno, ahí está el fruto de Abinadí. Todo lo que ellos, su posteridad logró hacer en cambiar los corazones de los hombres. Bueno, yo tengo un tremendo testimonio respecto a lo que han vivido Alma y Amulek y me encanta porque también me anima a mí a seguir en el Evangelio, en la iglesia. Y yo creo que a ustedes también les tiene que animar, porque yo veo siempre muchas hermanas solas en la capilla, hermanos solos también, ¿ya? Eh, es un sacrificio, claro que es un sacrificio, para algunos más o menos, pero sí tenemos que animarnos a no dejar nunca, ¿cierto?, de cumplir con las cosas que el Señor quiere que hagamos y que sigamos el Evangelio. Son tremendos ejemplos estos dos hombres que nos pueden ayudar también para poder nosotros pensar en nuestra propia vida y a qué poner prioridad. Respetemos el sacerdocio. Alma nos enseñó que es un llamamiento sagrado que fue entregado desde el principio, desde la fundación del mundo, dice. Y el profeta dice que además que los hombres fueron preordenados en el sacerdocio para cumplir misiones especiales. Y dice que las mujeres también fueron en cierto, no preordenadas, dice, pero sí se les dieron asignaciones para cumplir aquí en la tierra. Sí podría decir preordenadas, pero no con llamamiento de sacerdocio, sino que fueron con asignaciones importantes para cumplir aquí en la tierra. Y lo sabemos, como mujeres, todo el trabajo que tenemos en el Evangelio. Y yo comparto mi testimonio de que yo sé que estas cosas son verdaderas, que nos ayudan a progresar, a mantenernos en el Evangelio. Y les animo a que sigamos estudiando para la próxima clase. Animémonos por nuestra familia también. Qué tan importante es hoy día el Evangelio en nuestras vidas. Ustedes no saben lo importante que es para mí, porque hay días que de verdad sí tengo mucha angustia, mucha tristeza. Uno, por lo que está pasando en el mundo. Dos, porque a veces las cosas no son como uno quisiera que fueran. Y todos tenemos que cargar problemas, dificultades. Pero el Evangelio me anima a seguir en el camino. Así que comparto estas cosas con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.